Bueno, siendo las 9 de la mañana, muy buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Acá escuchando a mi amiga Yusi. Aquí escuchando a mi amiga Yusi. Cruz, preciosa cruz. Cuando tu gracia se derramó allá en la cruz, allá en la Bueno, pensando en esta canción preciosa de la cruz, lo que cambia la vida, lo que transforma la vida, la cruz. Jesús llevó todas nuestras cargas, todas nuestras heridas en la cruz. Preciosa. Bueno, buenos días a todos los que se están conectando, a Vane, Burgos, ánimo amiga, con todas las cosas, a Eli, Carlos Díaz. Sí, preciosa alabanza, sin duda, es una de las canciones que contiene tal vez más profundidad bíblica, verdades que llenan el corazón y cambian la vida. Y esa es algo que transforma. Cuando tu gracia se derramó allá en la cruz, allá en la cruz. Bueno, a esto me refiero yo, de cada día comenzar con un tiempo con Dios y tener un tiempo de adoración, tener un tiempo de alabanza, de escuchar este tipo de canciones y simplemente que llene el corazón y que llene el alma. De eso se trata. Gloria a Dios. Bueno, la amiga Yusi. Bueno, si quiere escuchar esta canción se llama En la Cruz y está en el YouTube de Rodrigo García, así que allá puede encontrar un montón de canciones preciosas, hermosas, muy bien grabadas profesionalmente, así que recuerde, se llama En la Cruz, Rodrigo García, allá la va a encontrar en el YouTube de Rodrigo García. Bueno, muy buenos días Marcela también, que se van conectando poco a poco, algunos por ahí, ¿cierto? Cintia también por allá. Y bueno, todo de una poco a poco vamos conectándonos. Día miércoles también. Los que me conocen y lo he dicho varias veces, si hay un día que me cuesta levantarme temprano, para mí es miércoles. Para muchos el lunes, para mí es miércoles. Miércoles es como un día, ya, hay que hacerlo. Hay que levantarse, vamos. Así que, pero felices, así que estamos muy bien. Recuerda que estamos viendo un tema, ¿cierto? Que comenzamos hace ya un par de semanas atrás y que
que creo que vamos a continuarlo por un par de días más, yo creo que hasta el viernes o tal vez el lunes. Verónica Loyola, muy buenos días también, bienvenida, ¿cierto? Que podamos tener un tiempo para disfrutar de su palabra, un tiempo para estar juntos unos con los otros. Bueno, te invito allá donde tú estás a que podamos orar, que podamos pedirle al Señor que venga, que nos llene, que su Espíritu Santo pueda tomar control de nuestros pensamientos y nuestras ideas. ¿Te parece? Padre, te damos gracias esta mañana. Y Señor, gracias por esa cruz maravillosa, Señor, donde tú llevaste nuestras enfermedades, llevaste nuestros dolores, Señor, llevaste nuestras heridas, y cada una, Señor, de las situaciones de nuestra vida ha sido restaurada y pagada en la cruz. Así que gracias, Jesús, por esa cruz. Señor, esta mañana queremos pedirte que nos llenes de tu Espíritu Santo, que tomes control, Señor, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de cada área, Señor, de nuestra vida. Padre, queremos vivir este día para ti, queremos vivir esta semana para ti. Así que, Señor, que tú tomes el control de toda situación y de toda circunstancia. Te damos muchas gracias por tu presencia. Así que, Señor, que tú tomes el control de tu palabra, que realmente traiga sanidad, restauración y desafío a cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos y amigas, muy bienvenidos, ¿cierto? Bienvenidos y bienvenida a cada uno de ustedes. Este es un programa que hacemos en tu casa, lunes, miércoles y viernes de 9 a 10, ¿cierto? Donde tomamos diferentes tópicos, temas, ¿cierto? Y buscamos verdades bíblicas al respecto. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes. El lunes de la semana pasada comenzamos un tema basado en el libro de Romanos, en el capítulo 8, ¿cierto? Versículo 37, que muchos de nosotros lo hemos leído, lo conocemos, lo hemos escuchado un montón de veces seguramente. Y que está en Romanos 8, versículo 37, y dice, sin embargo, dice, en todo, en cada una de las cosas y situaciones, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, parte de la promesa que Jesús nos da y que a través del apóstol Pablo, es que tú y yo podemos experimentar victoria sobre las diferentes áreas y situaciones de la vida, sobre las diferentes circunstancias. Dice que somos más que vencedores en todo, pero esto no es por nuestra fuerza, no es por nuestra propia sabiduría, ni siquiera es por nuestra propia entrega, sino porque es por Jesús. Por Jesucristo es que podemos, dice, por medio de aquel que nos amó. Entonces, es tan importante. Entonces, nos tomamos, ¿cierto?, el lunes de la semana pasada, a través de que somos más que vencedores, e iniciamos una serie que le llamamos Ganarle a la Vida. Entonces, estamos viendo en la Biblia cómo ganarle a la vida, cómo le podemos ganar a la vida, cómo ganamos el día a día, cómo podemos ganar la semana, cómo podemos enfrentar aquellas situaciones que a veces son complejas, son difíciles, y cómo podemos enfrentar días complejos. Partimos el lunes pasado hablando acerca de cómo ganarle al desánimo, ¿ya? Entonces tuvimos todo un momento sobre cómo ganarle al desánimo. Si quieres ir para atrás, ¿cierto? Del lunes pasado, cómo ganarle al desánimo. Luego el miércoles hablamos sobre cómo ganarle a las emociones tóxicas, ¿ya? Cómo ganarle a aquellas emociones o sentimientos que nos dañan, que muchas veces nos afectan nuestro estado anímico, afectan nuestra forma de pensar, de vivir, etc. Y no solo nos afecta a nosotros, sino que también afecta nuestro entorno, nuestro esposo, esposa, familia, hijos, porque de alguna manera las emociones que tienden a ser tóxicas afectan de manera personal, pero también afectan a los demás. Entonces, iniciamos esta serie de cómo ganarle a la vida, ¿cierto? Y cómo ganarle específicamente a emociones tóxicas. Y el lunes pasado comenzamos, ¿cierto?, cómo ganarle a la vida, cómo ganarle a los pensamientos tóxicos. Cómo ganarle a aquellos pensamientos que a veces nos dicen, tú no puedes, tú no sabes, no eres capaz, nunca nada te resulta, y que muchas veces nos autocastigamos, nos miramos nosotros mismos y decimos, ¿por qué nada me sale bien? Y nos castigamos en nuestro pensamiento y en nuestra mente. Y claro, ¿cómo ganarle a los pensamientos? Eso estuvimos hablando
el lunes recién pasado, y creo que fue realmente una bendición. Personas me escribieron y realmente me dijeron, sí, y sabes que yo experimento ciertas luchas en cierta manera con mis pensamientos. Pero, así que hoy día a mí me gustaría continuar con eso, sobre cómo ganarle los pensamientos tóxicos, ¿cierto? Pero este sería el 2, ¿cierto? ¿Cómo pensar como Jesús piensa? Es un desafío. Pero está dado para cada uno de nosotros el cómo podemos pensar como Jesús piensa. ¿Será posible pensar como Jesús piensa? ¿Será posible ver la vida como Jesús la ve? ¿Será posible enfrentar las diferentes situaciones como Jesús las enfrentó? Porque la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo lo que tú y yo somos tentados a diario. Pero que Él nunca pecó, nunca cayó, nunca cometió esos errores que a veces nosotros cometemos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos mirar esta vida de tal manera de que podamos enfrentarla como Jesús la enfrentó? Jesús la enfrentó, ¿cierto? Y la terminó bien. El diablo había planificado que Jesús muriera en la cruz. Pero Dios tenía un plan sublime y maravilloso, que era victoria sobre la muerte, que era resucitar a Jesús, ¿cierto? El diablo creía que lo tenía amarrado, atado, humillado, pero Dios lo exaltó a lo sumo, y en esa exaltación Jesús llega a ser el Rey y Señor de todo. Entonces, Jesús tenía una forma de ver la vida, una forma de enfrentar la vida que tal vez muy diferente al como tú y yo la enfrentamos a diario. Por eso es tan importante poder ponerse en esos zapatos y decir, yo quiero ser como Jesús es. Yo quiero mirar la vida como Él la ve. Yo quiero mirar a otros como Jesús los ve. Yo quiero mirarme a mí mismo como Jesús me ve. Entonces, para eso nosotros tenemos que, de alguna manera, tomar estos pasos y decir, yo quiero pensar como Jesús piensa, porque todo nace en un pensamiento, todo parte en un pensamiento. Por eso que es tan importante poder llevar cautivo, como leíamos el lunes en 1 Corintios, decía que llevemos cautivo todo pensamiento, paréntesis, tóxico, cierre paréntesis, todo pensamiento que es ajeno a confiar en Dios, a poner nuestra esperanza en Dios, tomar todo ese pensamiento y llevarlo a Jesús. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar esos pensamientos que resultan medios tóxicos, medios que nos afectan, que nos bajonean, nos deprimen, nos angustian, o que muchas veces generan enfermedades en nosotros, que son complejos? Por eso que podemos y necesitamos avanzar, y estoy convencido que parte de la madurez de todo cristiano es que podamos avanzar a la plenitud de Jesús. Y parte de la plenitud que Jesús nos ofrece a cada uno de nosotros es que podamos ver la vida y pensar como Él piensa. Entonces, a mí me gustaría partir leyendo, ¿cierto? En 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Recuerda poner me gusta y compartir para que otros tengan acceso al material. Y recuerda que al final del vivo, yo coloco en el chat el apunte, ¿cierto?, de la enseñanza de hoy. Entonces, vamos a leer en 1 Corintios 2, 16, y estaba recordándome tanto, hoy día están hablando tanto de salud mental. Salud mental. Hoy día tú, no sé, prendes la televisión y salud mental y esto. Y creo que es algo real que está ocurriendo. Todos necesitamos, ¿cierto?, mantener una mente sana, saludable. Y tal vez algunos de ustedes hacen ejercicio o comen saludable, pero si tal vez están manteniendo una mente no saludable, les va a afectar en todo. Por eso, una mente saludable para cada uno de nosotros es tener la mente de Cristo, los pensamientos de Jesús, pensar como Él pensaba, mirar la vida como Él la miraba. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, dice lo siguiente: ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? ¿Quién puede conocer la mente de Dios? Nadie, porque la mente de Dios es infinita, no tiene fin. Entonces, pero luego añade el apóstol Pablo y dice, pero nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Y eso es maravilloso,
Porque tú y yo, cada persona que ha entregado su vida a Jesús, cada persona que ha entregado su vida a Jesús por fe y ha dicho, Señor, yo confío en ti, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a habitar en ti y que ahora ya no somos nuestros, sino que somos templos del Espíritu Santo. Y en ese que somos templos, el Espíritu Santo nos da esa capacidad de tener la mente de Cristo. Pero para eso, como dice el mismo apóstol Pablo en Romanos 12, tenemos que entrar en el proceso de la renovación de nuestra mente. Entonces, podemos tener acceso a pensar como Jesús y ver la vida como Jesús la ve. Entonces dice acá, nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. O sea, tú y yo tenemos que cuidar lo que entra en nuestra mente, cuidar nuestros pensamientos, para tener pensamientos saludables, para que nos lleven a una visión de vida, a una perspectiva de la vida saludable también, ¿ya? Así que quiero animarte a ese proceso en realidad. Bueno, entonces, ¿cómo es que Jesús piensa? También nos dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5, nos dice, la actitud de ustedes, o sea, tu actitud, mi actitud, dice, debe ser como la de Cristo Jesús. Cuando hablamos de actitud, hablamos de nuestra forma de ver la vida, de enfrentar la vida. Entonces, nuestra forma de pensar. Y el apóstol Pablo dice, debe ser como la de Cristo. Entonces, tú y yo necesitamos transformarnos en expertos biógrafos de la vida de Jesús. Cómo él pensaba, cómo él veía, cómo él tomaba decisiones, qué es lo que él hacía, cómo él vivía, qué es lo que él decía a las personas cuando él se reunía con ellos. Porque tú y yo estamos llamados a ser como Jesús es. Entonces, en ese proceso es que uno puede decir, no, pero Jesús es el Hijo de Dios. ¡Wow! Así. Y es verdad, Jesús es Dios, y es verdad. Pero a la vez, por el medio del Espíritu Santo, en ti y en mí, la palabra nos indica que podemos tener la mente de Cristo. Y nos indica y nos llama y nos desafía a tener la actitud de Jesús ante toda situación y circunstancia. Eso es lo maravilloso. Entonces, claro, ¿cómo estás enfrentando la vida? Vale la pena preguntarse hoy. ¿Cómo estás enfrentando tu vida? ¿La estás enfrentando bajo tu propia perspectiva humana? Porque lo más fácil es eso. No sé, quejarse, deprimirse, angustiarse, afanarse. Hay un montón de situaciones que nos llevan nuestro pensamiento humano. Porque todos nosotros vamos a vivir variedad de situaciones. Todos nosotros vamos a vivir variedad de circunstancias. El asunto está, y la clave de todo esto es el cómo lo vamos a enfrentar. Y la Biblia nos llama a que tenemos la mente de Cristo. Entonces yo tengo que mirar la vida, aprender a mirar la vida como Jesús la ve. Y vale la pena, amigos, vale toda la pena preguntarse cómo Jesús enfrentaría esto. ¿Qué Jesús pensaría acerca de esto? ¿Qué Jesús? Y no tener preconceptos, sino que ir a la palabra para captar lo que Jesús pensaría o decidiría o actuaría en base a las diferentes situaciones que se están viviendo. Bueno, entonces, ¿cómo pensar? Me gustaría plantear esto aquí y es probable que lo terminemos el viernes. ¿Cómo pensar como Jesús? A mí me encanta la Biblia porque la Biblia no es un libro teórico, ni es un bíblico solamente teológico doctrinal, sino que es un libro práctico. La Biblia es un libro dado por Dios para enseñarnos el cómo vivir, el cómo podemos vivir. Entonces, a mí me gustaría, por eso es que para mí toda frase debe comenzar, ¿y cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se vive? Cuando tú lees la Biblia tienes que hacerte esta pregunta, ¿y cómo lo vivo esto? ¿Cómo yo lo asimilo? ¿Cómo yo lo implemento? ¿Cómo yo lo interiorizo en mi propio corazón y en mi propia vida? Entonces, me gustaría por los próximos, no sé, 20 minutos, 25 minutos, poder dar algunos tips del cómo pensar como Jesús piensa. ¿Cómo tú puedes avanzar en el pensar como Jesús piensa? Entonces, para eso, nosotros necesitamos irnos a lo que Jesús habló. Entonces, vamos a basarnos en todo lo que Jesús dijo acerca de sí mismo, ¿cierto? Sobre las situaciones del cómo Él
piensa y cuáles eran las bases, ¿cierto?, de su pensar. Número 1, me gustaría que fuéramos, número 1, a Juan 11, versículo 25. La Biblia está llena de lo que voy a hablar ahora, pero Juan 11, 25 dice lo siguiente. Entonces Jesús les dijo a los discípulos: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. ¿Ya? Yo soy, dijo Jesús, yo soy la resurrección, yo soy el camino, la verdad. O sea, si tú buscas los yo soy de Jesús, te vas a encontrar de 7 a 9 yo soy que identifican su persona. O sea, habla de su identidad. ¿Qué quiero decir con esto? Lo primero que Jesús tenía muy claro era quién era Él. Su identidad clara. Soy el Hijo de Dios. Soy el Hijo de Dios aquí en la tierra. Una identidad clara, concisa, segura, estable, convincente. Entonces, muchas veces nosotros dudamos de esto. ¿Seré hijo de Dios? ¿Seré hija de Dios? ¿Caminaré con Dios? No. Entonces, esa duda muchas veces nos roba de ver la vida como Jesús la miraba. Jesús caminó en esta vida con una convicción interiorizada quién era Él. Entonces, el primer punto del cómo pensar como Jesús, el primer punto es tener una identidad clara, amigos. Tú tienes que definir quién eres. Y esa definición de quién eres está en la palabra de Dios. La Biblia dice, famoso Juan 1:12, dice que todos los que creen en Jesús y todos los que lo han recibido y han creído y confiado en Él, tienen el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios o hijas de Dios. Por lo tanto, la primera identidad que tú tienes, puede ser que te llames Juan o Omar, no sé, pero la primera identidad que tú tienes, hijo o hija de Dios. Esa es tu identidad. Entonces, cuando tú caminas en esta tierra, tú tienes que aprender a interiorizar en todo. No, yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Ante toda situación y ante toda circunstancia, yo soy un hijo de Dios. Y desde esa base, yo parto enfrentando las situaciones. O sea, cuando Jesús lo llevaron ante Herodes, una de las cosas, recuerden que Herodes no quería juzgarlo porque no encontraba nada malo en él. Pero él se basó en lo que los fariseos le dijeron. Y los fariseos, parte de lo que los fariseos le dijeron es que él se declara el rey de los judíos y se dice el Hijo de Dios. Entonces, claro, Herodes le pregunta y le dice, oye, me han dicho que tú te declaras el rey de los judíos y que te dices el Hijo de Dios. ¿Es verdad o no es verdad? La respuesta de Jesús fue, bueno, es así, es lo que ellos dicen que soy. O sea, Jesús no entró en el proceso de la duda del seré o no seré. Jesús caminó en una vida confiando, con convicción, yo soy un hijo de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que interiorizar en nuestros pensamientos, lo primero es que ¿quién yo soy? Mi identidad. Yo me llamo Cristian Gacitúa, tengo mi identidad terrenal, mi familia terrenal, mis padres terrenales. Pero cuando entregué mi vida a Jesús, cuando yo le di mi vida y le pedí que entrara en mi corazón, mi identidad en ese momento pasó a ser prioritariamente ciudadano del cielo, como dice el apóstol Pedro. Y hoy día somos ciudadanos del cielo, somos hijos y miembros de la familia de Dios. Y desde esa base enfrentamos las situaciones. Entonces, claro, cuando tenemos problemas laborales o tenemos problemas financieros o tal vez tenemos problemas personales o familiares, ¿cómo estás enfrentando esas situaciones? ¿Desde qué base estás enfrentando las diferentes circunstancias que estás viviendo? Porque la primera base es identidad. O sea, Jesús pensaba y hacía y analizaba todas las situaciones desde esa base. Yo soy el Hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, número 1. Ahora, en Marcos capítulo 14, versículos 61 y 62, dice lo siguiente. Pero Jesús se quedó callado y no contestaba nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Le preguntó de nuevo el sumo. ¿Eres tú o no eres tú? ¿Quién eres? Estaba en juego su identidad. ¿Quién eres? Recuerden que cuando Satanás llegó, cuando el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado,
Parte de lo que el diablo lo tentó fue ¿quién eres? Le atacó su identidad. Por eso es tan importante entender quién tú eres, tu identidad. Y en esa base de identidad, la Biblia nos dice que tú y yo tenemos todo el derecho y la autoridad de ser llamados hijos o hijas de Dios. Esa es la base. Entonces Jesús dijo, le preguntó el sumo sacerdote, ¿eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Dilo ya. 62, versículo 62 dice, sí, yo soy, dijo Jesús. No se aminoró, no se avergonzó, simplemente dijo, sí, yo soy su hijo. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Dios Todopoderoso, viniendo en las nubes del cielo. Pero ante la pregunta, si alguien te preguntara a ti, ¿quién eres tú? No tiene que ver con lo que tú trabajas, lo que tú tienes, lo que tú haces. Tiene que ver con la esencia de quién tú eres. Y en esa esencia de quién tú eres, ¿cierto? No tenemos que avergonzarnos, ni tenemos que aminorarnos para decir, soy un hijo de Dios. Con defectos, en construcción, en mejoras, en decoración, llámele como le quiera llamar. Pero la esencia, cuando Dios vino a nuestra vida, cuando Jesús vino a nuestras vidas, la Biblia dice que hemos sido hechos nuevos. Entonces, somos hijos de Dios. La esencia. Entonces, ¿cómo pensar como Jesús piensa? Esta es la base, mi identidad. Yo soy un hijo de Dios. Somos hijos de Dios, no por nuestros méritos, no porque hayamos hecho muchas cosas, sino que Jesús lo hizo por nosotros. Jesús vino, vio un problema, tomó forma humana y lo solucionó por nosotros. Y nos entrega esa solución a ti y a mí, para que tú hoy día podamos tener convicción y seguridad de quiénes somos. Entonces lo primero, que para pensar como Jesús piensa, lo primero es tener esa certeza de quién yo soy. O sea, Juan 1:12, amigos, es sumamente claro. Todos los que creen y le reciben tienen el derecho y la potestad de ser llamados hijos e hijas de Dios. Número 2, en el cómo pensar como Jesús piensa. Número 2, Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre, ya hablando de él mismo, Jesús, porque el Hijo del Hombre vino para buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿De qué habla esto? Jesús tenía un propósito claro. Propósito. Un propósito tiene que ver para el qué estamos aquí. Viene a responder la pregunta, ¿para qué estoy? ¿Para qué vivo? ¿Cierto? ¿Para qué soy bueno? Lo primero es identidad clara. Pero lo segundo es poder vivir en el propósito. En el propósito de Dios para ti y para mí. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Tú no estás aquí solamente para trabajar, endeudarte, pagar deuda, no sé, comprar cosas, vender cosas. No estamos aquí solo para eso. Dios tiene planes sublimes y maravillosos para cada uno de nosotros. El punto está en que podamos alienarnos, ¿cierto? Que podamos caminar en esos planes que Dios tiene para nosotros. Pero eso significa tener un propósito claro, tener claro para qué estoy aquí. Dios te ha entregado a ti y ha puesto en ti dones, habilidades, talentos, capacidades. Por eso cuando hay gente que a veces me dice a mí, pero pastor, yo no soy bueno para nada. No, no es así. Todos tenemos capacidades, dones y talentos, todos, ¿ya? Todos tenemos talento y capacidades. Y tenemos que aprender a descubrir esos dones, talentos y capacidades para descubrir nuestro propósito y ponerlo al servicio de Dios y de los demás. Hace poco, hablando con el grupo de hombres de la iglesia, con mi grupo Conexión, estuvimos hablando sobre propósito. Y es tan interesante que el propósito es tan interiorizado que podemos entregar todo por lograr eso. Porque lo único que nos hace feliz, lo único que logra el gozo y la felicidad en nuestras vidas es poder vivir en el plan de Dios. Entonces, ¿cómo es que Jesús pensaba? Jesús tenía claro su identidad. Pero también Jesús tenía claro su propósito. Por eso él dijo, mira, yo estoy aquí para buscar y salvar a los perdidos. Ese es mi propósito.
Y cuando tú analizas y ves que el mundo, que hoy día tiene 7.000 millones de personas, de esas 7.000 millones de personas, se supone que cerca de un tercio, cerca del 40%, son cristianos, entre comillas, que confían en Jesús, pero tenemos 2/3 del mundo que no. Y parte del propósito de tu vida y mi vida, es llevar el evangelio a los demás. Es que podamos ser sal, ser luz a otras personas. Que otras personas puedan conocer a Jesús a través de nosotros. Entonces, es tan importante entender esto. Primero, identidad, pero segundo, propósito. Muchas veces nosotros que estamos en lugares que no corresponde. Como decía un autor de un libro, decía, el cementerio está lleno de trabajadores frustrados que no lograron encontrar el propósito de sus vidas. O sea, los filósofos desde la antigüedad se preguntan quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Son preguntas claves que cada ser humano se tiene que hacer. ¿Quién soy? Identidad, hijo de Dios. ¿De dónde vengo? Mi pasado, pero tengo un encuentro con Jesús. Pero 3, los planes de Dios. Dios tiene propósitos. Dios tiene planes. Dios es un Dios que ha planificado todo. Y esto no ha terminado. La historia no ha terminado. Aún sigue. Y esta historia maravillosa, tú tienes una parte en esta historia que Dios ha planificado. Tú tienes una parte, yo tengo una parte. Lo importante es que podamos descubrir eso y actuar en base a ese plan. ¿Ya? Entonces, ¿cómo pensar como Jesús piensa? Lo primero, identidad clara. No tener duda. Si tú entregaste tu vida a Jesús, eres un hijo, hija de Dios, punto. Ahora, perfecto no lo eres. En camino a... Sí, pero somos hijos de Dios. Entonces, y lo segundo es tener claridad de propósito. Tener claro un propósito en la vida. Número 3, en el cómo pensar como Jesús pensaba. Número 3, en Juan capítulo 12, versículo 49. Dice lo siguiente: yo no he hablado por mi propia cuenta. Yo no he hablado lo que yo quiero hablar, dice Jesús, sino que el Padre que me envió me ordenó qué decir y el cómo decirlo. Mira qué interesante. Entonces Jesús, ¿cierto? Jesús tenía claro, ¿cierto? El cómo, lo que decir, cómo hablar y qué de hablar. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender esto mismo. Jesús dijo, el Padre que me envió me ordenó, primero, qué decir, qué hablar. Pero 2, el cómo decirlo. Yo siempre he dicho, podemos hablar 1000 cosas. Lo que cambia la diferencia es el cómo lo decimos. El cómo lo decimos. Por eso es tan importante que tener claridad e ir a Dios y decir, Señor, dame las palabras adecuadas para entregar el mensaje con claridad. Mira, uno puede decir lo siguiente: Jesús te ama con todo su corazón. O uno puede decir, arrepiéntete pecador, que Jesús te ama. Y se recepciona de diferente manera. Por eso es tan importante, no tan solo decir lo correcto, sino que tener la forma, el cómo decirlo, también de manera correcta. Y Jesús dice, mira, el Padre que me envió me dijo qué decir y me dijo también el cómo decirlo. Entonces, pedir a Dios, Señor, dame la sabiduría para poder decir lo que tú quieres que yo diga, hablar lo que tú quieres que yo hable, pero también de la manera que tú quieres que yo lo hable. Tratar a los demás. Por eso cuando tú lees las cartas de Pablo, que tal vez especifican un poco más todo esto, nos llama a ser amable, a ser bondadoso, a ser compasivo, a entregar palabras de edificación a los demás. Y no de crítica, y no de condenación, sino de amor, de consuelo. Es tan importante esto, amigos. Porque esto es lo que cambia la diferencia en la recepción del mensaje. Es tan importante tener un mensaje, pero también es tan importante el cómo yo entrego el mensaje. Entonces, ¿cómo es que pensaba Jesús? ¿Cómo es que Jesús pensaba en el tiempo en que caminó en la tierra? Lo primero,
con una convicción de identidad. Lo segundo, con una convicción de propósito. Pero lo tercero también, buscando a Dios para decirle, Señor, dime qué decir y el cómo decirlo. Dime qué decir y el cómo decirlo, Dios. Que pueda hablar las palabras que tú quieras que yo hable, pero de una manera de tal forma que sea bien recepcionado, que sea bien recibido. ¿Ya? Y eso fue lo maravilloso. Tal vez muchos no ponen la atención en el cómo Jesús dijo lo que dijo. Pero es tan importante porque Jesús, en momentos de mucha presión, Él mantuvo la calma, Él habló de manera amorosa, con quienes fue duro y estricto, fue con los fariseos religiosos hipócritas, pero con la gente, con los demás, siempre fue amoroso, siempre tuvo una palabra de ánimo, siempre tuvo una palabra adecuada, nunca se pasó de revoluciones, sino que siempre tuvo una palabra adecuada. Entonces, vale la pena en el cómo, vale la pena tener claro lo que vamos a decir, pero también el cómo lo vamos a decir. Entonces, ¿cómo pensar como Jesús piensa? Teniendo una identidad clara, teniendo un propósito claro, teniendo un mensaje claro y el cómo comunicarlo. Pero número 4, ¿cierto? En Juan 16, versículo 32. Juan 16, versículo 32. Dice lo siguiente: miren que la hora viene, dijo Jesús, y ya está aquí, en que ustedes serán dispersos y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Jesús está advirtiendo a sus discípulos, le está diciendo, mira, va a venir el día en que me van a perseguir, me van a torturar, etc. Y muchos que están aquí ahora ya no van a estar. Y voy a quedar solo. Pero luego añade Jesús, pero sin embargo, estoy leyendo en Juan 16, 32, pero sin embargo, dijo Jesús, solo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El cuarto punto del cómo pensar como Jesús pensaba es tener la convicción que Dios está contigo. Tener la convicción que Dios está contigo siempre, en cada momento y en cada circunstancia. Nosotros no le podemos decir a Dios, Dios, quédate afuera, que voy a hacer este trámite, voy a hacer estos documentos, vuelvo al tiro, quédate acá. No, Dios está. Mira, esto yo lo encuentro maravilloso. Todo Dios. No es que un dedo de Dios, la mano de Dios, no. Todo Dios está en todo lugar, en toda situación. Todo Dios está en todo lugar, en toda situación, contigo y conmigo. Jesús tenía esta convicción clara. Y Él dijo, mira, va a llegar el momento en que me van a tomar preso, me van a golpear, me van a humillar, me va a pasar un sinfín de situaciones. Y muchos de ustedes que están aquí ya no van a estar. Pero, dijo Jesús, pero no voy a estar solo, porque mi Padre está conmigo. Entonces, la cuarta forma de pensar y de ver la vida que tenía Jesús es la convicción clara, Dios está conmigo. El Padre camina conmigo. No tienes que enfrentar las situaciones solo. No tienes que enfrentar la situación solo. Escúchame esto, porque esto es importante. Nuestra naturaleza humana es ser más, voy a usar esta palabra, ser acaballado, que significa salir, no, yo. Pero ese yo, muchas veces vale la pena parar y decir, Señor, guíame. Señor, muéstrame. Señor, enséñame cuál es la mejor decisión o cuál es el mejor camino a tomar. Señor, enséñame cómo restaurar esta relación. Señor, enséñame cómo tener un mejor matrimonio. Señor, enséñame cómo ser un mejor padre, abuelo, mamá, abuela, etc. Señor, porque tú no estás solo. Y aunque el diablo venga a decirte, mira, estás solo, nadie te quiere, tú no eres importante. Esos son dichos del diablo. El diablo viene y nos susurra. Y nos dice, estás solo, nadie te quiere, a nadie le importas. Todo lo que haces a nadie le interesa. Esas son cosas del diablo. Pero Dios viene y te dice, hijo, hija, yo estoy contigo. Y jamás te dejaré, jamás te abandonaré. Y eso es algo precioso que tiene que interiorizarse en nuestro corazón. Entonces, claro, el apóstol Pablo viene y nos dice que cada uno de nosotros tenemos
la posibilidad y el acceso a la mente de Cristo, a ver la vida como Jesús la ve, a pensar como Jesús piensa. Pero para pensar como Jesús piensa, tú y yo necesitamos tener claridad de eso. Y lo primero que tenía Jesús era una convicción de su identidad. Soy hijo de Dios. Segundo, Jesús tenía una convicción de propósito. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Número 3, Jesús buscaba al Padre para saber qué decir y cómo decirlo. Ojo, el qué decir y el cómo decirlo. Podemos tener un mensaje, pero si lo comunicamos de mala manera, lo comunicamos de mala forma, va a ser mal recepcionado. Entonces, número 4, Jesús tenía claro que no estaba solo. No estaba solo. Aunque él podía estar sin personas a su alrededor. Pero él sabía que el Padre estaba con él. Yo estoy solo aquí en la oficina. Pero Dios está aquí. Tú estás en tu casa y Dios está. Y esto es maravilloso. Todo Dios está aquí en toda situación y en todo lugar. Allá en tu casa está todo Dios. No es que hay una parte de Dios. Y a veces nosotros pensamos, sí, aquí como que todo Dios está allá en tu casa, todo Dios está allá en tu trabajo o donde sea que estés. Está contigo porque no estás solo ni sola. No te dejes engañar, no te dejes llevar por los pensamientos o las mentiras del diablo. Para tener la mente de Cristo, para caminar en los pasos, para tener claridad y ver la vida como Jesús la vio, necesitamos tener su mente. Y para eso, claridad de identidad, claridad de propósito, claridad de qué decir y cómo decirlo. Y número 4, la convicción de que Dios está con nosotros. Si Dios mismo se ha comprometido a eso, el libro de Hebreos dice, jamás te dejaré, jamás te abandonaré. Pues hay una promesa para ti y para mí en eso. Entonces necesitamos tener esa convicción y esa claridad. Y número 5, ¿cierto? En Juan 5, versículo 30, del cómo pensar como Jesús pensaba, ¿cierto? Juan 5:30, dice lo siguiente. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, dijo Jesús. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Jesús dijo, yo no busco hacer mi propia voluntad, sino que busco hacer la voluntad del que me envió. Un quinto punto del cómo pensaba Jesús, del cómo evaluaba Jesús la vida. Él dijo, yo estoy aquí para hacer la voluntad de Dios. Estoy aquí para agradar a Dios. Eso. Estoy aquí para agradar a Dios. ¿A quién estás agradando? Vale la pena preguntarse. ¿Para qué vivo? ¿Para quién vivo? ¿Vivo para hacer mi propia voluntad y agradarme a mí mismo? ¿O para agradar a otros? ¿Cierto? Vivo tal vez pendiente de cuántos likes, de cuánto esto, de no sé, de lo que gano o no gano, etc. A veces nosotros ponemos atención en cosas que de repente no son tan trascendentes. Y vivir una vida que agrada a Dios. Vivir una vida que va a caminar en la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo, mira, mi juicio es justo porque yo no vivo para mí, ni vivo para hacer lo que yo quiero hacer, sino que vivo para hacer la voluntad del que me envió. Vale la pena preguntarse así, ¿para qué vivo? Porque estas son, amigos, estas son preguntas que los filósofos se han hecho por años. Hay montones de libros escritos alrededor de estas preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Y claro, muchas veces nosotros, que no nos detenemos a pensar, sino que estamos en una rueda como los hámsters corriendo nomás. Corremos, producimos. Y se pasa el tiempo, se pasan los años, y de repente ya llegamos a una edad y decimos, y miramos para atrás y ¿valió la pena todo esto? Y es porque no nos hemos dado respuestas a las preguntas profundas de la vida. Y una de las preguntas profundas de la vida es, ¿para qué vivo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Estoy aquí solamente para trabajar y producir? ¿Soy una parte más del engranaje de producción? No.
Estamos aquí para agradar a Dios. Vivir una vida que agrada a Dios. Aun cuando tal vez los otros quieren vivir una vida que se agraden a sí mismos, pero nosotros queremos vivir una vida que agrade a Dios. Señor, queremos caminar en tus planes y en tu voluntad. Señor, queremos caminar en lo que tú tienes para nosotros y no solamente en lo que nosotros tenemos para nosotros mismos. Yo lo encuentro maravilloso el que Dios nos dé estas oportunidades. Porque cuando nos miramos, ¿quiénes somos nosotros? Somos seres limitados, orientados al pecado, a la rebelión. Y Dios nos ha dicho, te amo y voy a enviar mi Hijo por ti. Y voy a darte la posibilidad del cambio en tu estilo de vida. Y ese cambio significa comenzar a ver la vida como Jesús la ve. Comenzar a ver la vida como Jesús la ve. Y para eso, hasta ahora hemos visto 5 puntos de cómo Jesús pensaba. Primero, una convicción de identidad. ¿Quién yo soy? Segundo, ¿cierto? Una convicción de propósito. ¿Para dónde voy? Tercero, una convicción de lo que digo y el cómo lo digo, que tiene que ver con mi comunicación. El cómo comunico con otros. ¿Sabes qué? El otro día estaba leyendo un reportaje. Cerca del 90% de las problemáticas del ser humano, las problemáticas relacionales del ser humano, son causadas por la mala manera en que se comunican. Que muchas veces se comunican verdades, pero por comunicarse de mala manera genera conflictos relacionales. Entonces, Jesús aprendió esto. Entonces Jesús, identidad clara, propósito claro, saber hablar lo correcto y de la manera correcta. Número 4, ¿cierto? Él aprendió a ser guiado por el Padre, ¿cierto? En cada situación. Y número 5, vivió una vida para agradar a Dios, no para agradar a las personas. Y nosotros muchas veces, para no quedar mal con otros, ¿cierto? Buscamos agradar al otro, ya voy a pensar, voy a decirle que pienso como él piensa, para que quede tranquilo. Voy a decirle que veo la vida como él la ve, para que quede tranquilo. Cuando nadie te tiene que culpar por pensar como Jesús piensa. Nadie te tiene que culpar por creer en la palabra de Dios y ver la vida como la palabra de Dios nos enseña. Entonces a veces nosotros estamos tan preocupados de agradarle a los demás, que perdemos la perspectiva de agradar a Dios. Yo quiero animarte esta mañana, porque tenemos esta posibilidad de pensar y ver la vida como Jesús la ve. Voy a adelantar. Número 6, del cómo pensar como Jesús piensa, del cómo ver la vida como Jesús la ve. En Juan capítulo 5, versículo 19, dice lo siguiente. Entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve a su Padre hacer, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Entonces, número 6, del cómo Jesús miraba la vida, del cómo Jesús veía la vida, es a depender de Dios. Jesús dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta, sino que todo lo que veo al Padre hacer, eso hago. Entonces, aprender a depender de Dios. Y cuando nosotros hablamos de depender, normalmente lo llevamos a la finanza, a la provisión, depender de eso. Pero Jesús no está hablando tan solo de eso, porque Él está diciendo, yo todo lo que veo al Padre hacer, el cómo actúa Dios, así es como yo quiero actuar. Yo quiero ser un Jesús a esta sociedad. Y no tan solo, obviamente hay un solo Jesús, no hay muchos, pero hay uno solo que vino y dio su vida por nosotros. Pero ese uno, llamado Jesús, nos desafía a ti y me desafía a mí a vivir una vida diferente al cómo la vive el común de la gente. A vivir una vida diferente, pero no tan solo a llevar un machete para cortar cabeza, sino llevar la palabra con amor, con compasión, con gracia y bondad, de tal manera que se transforman vidas. Jesús aprendió esto y dijo, Señor, yo no hago nada por mí mismo, sino que todo lo que tú quieres que yo haga, yo quiero hacerlo, Dios. Lo que yo te veo hacer a ti, yo quiero hacerlo. El cómo tú tratas a la gente, yo quiero tratarla, Dios. O sea, Jesús fue tan
tan claro. Él nunca anduvo con ambigüedades. Él nunca caminó en esta tierra buscando agradar a las personas, sino buscando agradar a Dios. Entonces, ¿cómo pensar como Jesús pensaba? ¿Cómo mirar la vida como Jesús la miraba? ¿Cómo hoy día enfrentar las diferentes situaciones bajo la perspectiva de Cristo en nosotros? Lo primero, convicción clara de identidad. ¿Quién yo soy? Hijo de Dios. Segundo, tener claro el propósito. A veces no tenemos el propósito 100% claro, pero sí tenemos vislumbre. Tener ese vislumbre del por qué estamos aquí, del propósito. Número 3 también, ¿cierto? El que aprendamos a hablar lo que Dios quiere que hablemos y el cómo lo hablemos. También que aprendamos a decidir, que aprendamos que Dios está con nosotros en cada momento y en cada situación. Que buscamos una vida que agrada a Dios y que dependemos de Él. Yo sé que la vida es compleja. Yo cumplí hace poco 56 años. Y ya cuando tú llegas a esta edad, uno está bien, pero tú miráis para atrás y decís, hemos pasado muchas situaciones. Y Dios ha estado con nosotros. Es así. Y tal vez cuando tú llegas a una edad y vas a mirar para atrás y decir, hemos pasado muchas situaciones, pero en cada una de esas, Dios estuvo con nosotros. ¿Cómo pensar como Jesús piensa? ¿Cómo ver la vida como Jesús piensa? Recuerda que estamos viendo una serie sobre más que vencedores, ganarle a la vida. ¿Cómo ganarle a la vida? Le ganamos a la vida al pensar y ver a la vida, evaluar la vida como Jesús la evalúa. Bueno, vamos a continuar el viernes porque me quedaron unos puntos aquí por tratar y ya estamos acercándonos a las 10 de la mañana. Así que te pido, ¿por qué no vamos a orar? Oremos y pidámosle al Señor, Señor, ayúdame a tener esta convicción. Si tal vez tú en tu corazón y en tu mente tienes duda de quién tú eres, de tu identidad, soy o no soy hijo de Dios, o que tal vez tienes dudas del propósito, habla con Dios, lee la palabra, lee la Biblia es clara al respecto. Todo el que cree en Jesús, todo el que le recibe, tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y si tú en el momento de tu vida le dijiste, Señor, entra en mi corazón, o si tú en un momento en la vida le entregaste y pusiste tu confianza en Jesús, tienes todo el derecho de llamarte a ti mismo o misma hijo o hija de Dios. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu Hijo Jesús, Señor. Gracias porque hoy día podemos tener una identidad clara que va más allá de nuestro apellido, sino que somos hijos e hijas de Dios. Gracias porque nos has dado un propósito, porque podemos caminar con confianza que tú estás con nosotros siempre, que nos darás las palabras que hablar, pero el cómo hablarlo también, Dios. Ayúdanos a ser sabios al comunicar las cosas y no a entrar en un proceso de discusión o pelea. Señor, te damos gracias porque queremos agradarte a ti, queremos caminar en tus planes, queremos caminar en tu voluntad. Señor, aprender a depender de ti, Dios. Te damos gracias, Padre. Bendice a cada persona que está conectada hoy día. Bendice estos días, este día miércoles, bendice los días que quedan de la semana. Y Padre, oramos por aquellos que están pasando situaciones, que tienen luchas en su mente y corazón, para que la palabra de Dios, Señor, eche raíces en su mente y puedan experimentar y disfrutar el fruto de la palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, que Dios les bendiga. Vamos a seguir el viernes con el tema de cómo pensar como Jesús piensa. Cómo ver la vida como Jesús la ve. Cómo enfrentar las situaciones desde la perspectiva de Jesús y no tan solo bajo nuestra propia sabiduría. ¿Ya? Así que vamos a llegar hasta aquí. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Que tengan un lindo día miércoles. ¿Ya? Pero de aquí para la semana también. Bueno, y saludar a Andrea, ¿cierto? Saludar también a Alejandro Araya, Carlos Cornejo por aquí. Buenos días, bendiciones del Señor para cada uno de ustedes. María, mira, Cristela, ¿cómo está? Hola, Cristian, ¿cómo está? Con alegría verlo. Mar Milvi, amén, gracias por dar la palabra, querido pastor. Andrea Larraón, amén. Andrea, gracias. Bueno, amigos, que Dios les bendiga. Nos vemos el viernes en la mañana, 9 de la mañana. Recuerden que mañana jueves tenemos nuestra reunión
a eso de las 8 de la noche. ¿Ya? Chao amigos, que Dios les bendiga. Chao, chao.